Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema que es incisiones quirúrgicas. Antes que nada, es importante que sepamos la definición de incisión. Es un procedimiento inicial de todo procedimiento quirúrgico, dice. Es toda aquella solución de continuidad de piel y o mucosas y tejidos subyacentes provocadas por el cirujano, dice, con el fin de acceder a cualquier territorio del organismo. Entonces, incisión quirúrgica es una abertura en nuestro cuerpo, ¿verdad? Para cualquier procedimiento quirúrgico. A eso se refiere. La incisión a nivel de piel generalmente se realiza con bisturí, dice, pero también se puede utilizar un electrocauterio, se llama, ¿sí? Con la parte correspondiente al corte, dice. Digamos un ejemplo, ¿sí? Cómo cortan los tejidos. Factores que determinan la elección de incisión, ¿sí? El tipo de corte que se va a realizar, ¿verdad? Va relacionado al órgano que se va a tratar, al tipo de cirugía que se va a realizar, si es de urgencia o no urgencia, al tamaño de nuestro paciente, al grado de obesidad de nuestro paciente y también cirugías previas, en el caso que ya tuvo una cirugía anterior nuestro paciente, y la preferencia del cirujano. Acá vemos algunos tipos de incisiones. Están las verticales, que son las medianas, paramedianas, supraumbilicales y las infraumbilicales. Están las transversas y oblicuas, por ejemplo, las kosher, que es la subcostal derecha, se utiliza generalmente para cirugías de la vesícula. Está también la Burne, que es oblicua derecha para cirugías de apéndice. Están también la transversa, que se utiliza para apéndice, y la Paniester. Esta es transversa también, se utiliza para ginecológica, cesáreas y las oblicuas que se utiliza para hernias. Vamos a mirar nosotros a continuación uno a uno. Están las retroperitoneales y extraperitoneales, ¿sí? Están también incisión vascular de trasplante renal. Están las tóracoabdominales, ¿verdad? Que se utiliza también para exposición de esófago, ¿sí? Para toracotomías, ¿verdad? Acá vemos ejemplo de eso en el dibujito. Toracotomía. Detrás del tórax. Incisiones de la pared anterior del abdomen. Vemos un cuadrante, ¿verdad? Que se divide en línea media. Luego está el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, incisión en cuadrante inferior derecho, inferior izquierdo, ¿sí? De acuerdo a las localizaciones. Y acá vemos cada una en dónde está ubicada. Por ejemplo, la kosher, la mediana, la Bunner, la LAMS, para mediana, transversa y así sucesivamente. Cada una de las incisiones tiene su nombre y su ubicación. Hay ciertas reglas que todo cirujano debe seguir, dice. La incisión debe ser bastante larga, dice. ¿Para qué? Para tener un buen espacio y una buena exposición del órgano que se va a operar en este caso. Siempre que sea posible, dicen seguir las líneas naturales de la piel, dice. Si existen cicatrices previas en el área a trabajar, extirparlas y nunca realizar incisiones paralelas, dice, ¿sí? Muchas veces vemos que ante una cesárea, por ejemplo, nosotros vemos que generalmente cuando ya ha cicatrizado, muchas veces la madre vuelve a tener otra cesárea, ¿sí? Y muchas veces se vuelve a utilizar la misma incisión, ¿sí?
Idealmente los músculos deben dividirse en dirección a sus fibras, dice, ¿sí? De acuerdo a los músculos también se realizan los cortes. Dice incisión de tipo vertical. Toda incisión se realiza desde el apéndice cifoide hacia arriba hasta el ombligo. Estas son las verticales. La línea media es muy vascularizada, dice esto. Lo que quiere decir es que hay demasiada circulación de sangre ahí, están afectados ahí los nervios, las arterias y las venas, ¿sí? Y debe llegarse a la línea alba, dice. Acá le voy a explicar a continuación. Las incisiones de tipo vertical pueden extenderse hasta el tórax, cuando se llama tóraco abdominal. Línea alba es una estructura fibrosa que recorre de manera descendente, dice la línea media del abdomen, desde el pubis hasta el ombligo. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá vemos un ejemplo de vertical. En la dirección que sigue nada más es línea alba, ¿sí? Después dice que la línea alba también puede extenderse hasta desde el esternón, siempre en línea media hacia los lados, dice. En forma de L o en forma de T, dice. Hacia los lados de hacia abajo se refiere, ¿sí? O la parte hacia arriba. Depende del órgano que se va a utilizar, en este caso para la cirugía. Entonces, de acuerdo a eso, se realizan los cortes de manera vertical. Siempre partiendo de la línea media. Después está la incisión de línea media inferior. Sigue los mismos principios que la superior, dice. La ventaja es que puede extenderse hacia arriba y al hacerlo pasa a un lado del ombligo, dice. La línea media inferior. Ejemplo, está la laparotomía, dice. La laparotomía es una abertura quirúrgica del abdomen, acá vemos, y la entrada en la parte peritoneal, que es la parte del intestino, ¿verdad? Para realizar una incisión sobre los órganos abdominales. El lugar exacto de la incisión se determina antes de que el cirujano comience la intervención. Acá vemos otra vez lo que es la parotomía. Son las vías que labra el cirujano para acceder a la cavidad abdominal. Se dividen en verticales, horizontales y oblicuas. Las horizontales pueden ser rectas u oblicuas. Acá vemos el corte abdominal, entonces es prácticamente lo que es la definición de la parotomía, ¿sí? Acá vemos otra vez lo que es mediana. Atraviesan la pared abdominal por la línea media. La incisión se denomina mediana, dice. Tenemos la paramediana. Son paralelas a la línea media y pueden ser derechas o izquierdas, dice. Estas paramedianas, ¿verdad? Se utilizan generalmente para exponer el estómago, dice. El duodeno y el páncreas. El duodeno es parte del intestino delgado. Permite al cirujano penetrar la cavidad abdominal con un mínimo de sangrado, dice. La paramediana. Según la necesidad del procedimiento, dice. También puede ser supraumbilicales o infraumbilicales o combinadas. Las paramedianas. No destruye tejido muscular ni nervioso, ya que se retrae el músculo retroabdominal, dice, hacia afuera para evitar tensión de vasos y nervios. Dijimos que la parte media es lo que tiene demasiado vascularización, entonces esta paramediana sí es un poquito más tranquilo trabajar con ellos, porque como aquí nos explica, se puede retraer el músculo que hay en la parte céntrica del abdomen, que es el músculo recto abdominal. Se puede levantar ese músculo para trabajar con el órgano que va en procedimiento. Después tenemos incisión pararectal de Batley. Este
tipo de incisión se utiliza a lo largo externo del músculo recto abdominal. Dice. Aquí vemos en la imagen, se ve muy bien lo que es músculo recto abdominal. El más recto de manera vertical en el abdomen, en el centro mismo está, en ambos lados hay el músculo recto. Entonces, cuando se trabaja con este músculo, vemos que está en el centro mismo y es bien largo. Actualmente casi no se usa, dice, ese tipo de incisión, el Batle, porque puede provocar lesiones nerviosas, dice. Lesiones en las arterias epigástricas, dice. Se puede utilizar en gastrectomía, apéndices y riñones, dice. Pero más adelante vamos a ver otro tipo de incisiones que son un poquito más frecuentes a esta. Es muy peligrosa, dice. Incisiones transversas. Las transversas tienen una línea medio curva. Este tipo de incisión se cortan tanto la vaina como el músculo recto, dice. Se utiliza para cáncer hepático, vesícula y páncreas. En anatomía, ¿qué significa vaina? Es una pequeña capa de tejido conjuntivo que rodea los vasos sanguíneos, músculos, nervios y tendones. Entonces, es prácticamente lo que cubre estos órganos vitales, los vasos sanguíneos, ¿sí? Los nervios y los tendones también, donde hay mucha vascularización. Entonces, en este tipo de incisiones transversas, siempre hay demasiado riesgo, ¿verdad? De sangrado. Está la incisión Panestiel, incisión transversal. Aquí vamos a ver que es una incisión muy común, realizada a unos 3 centímetros por encima del pubis. Vemos un ejemplo aquí que permite realizar intervenciones quirúrgicas pélvicas, dice. Este tipo de incisión se utiliza justo arriba del pubis. En caso de cesáreas de urgencia, histerectomía también se utiliza. Entonces vemos que en la cesárea se utiliza este tipo de cortes y también en histerectomía. Tenemos otro tipo de incisión que es la kosher. El paciente se coloca en decúbito dorsal con un rodillo en la región del lumbar, dice. ¿Para qué tipo de prácticas quirúrgicas se utiliza este? Incisión de kosher se practican en ambos lados, puede ser derecha o también izquierda. Se utiliza para operaciones de las vías biliares y para esplenectomía. Aquí vemos que son debajo mismo de las mamas, a los dos costados, ¿sí? En caso de vías biliares y también en caso de extirpación de un vaso, ¿sí? El vaso está del lado izquierdo, ¿sí? A la parte derecha generalmente están las vías biliares, que son debajo está en la continuación debajo del hígado y trabajan en conjunto con el intestino delgado. Y como les digo, del lado izquierdo está el vaso. Para esos tipos de procedimientos están las incisiones kosher, ¿sí? Puede ser a ambos lados, derecha o izquierda. Aquí vemos la imagen, se ve muy claro nada más, pero debajo de los pezones de un corte debajo mismo de. Luego está la incisión de Chevron, es una prolongación del kosher hacia el lado izquierdo, dice. ¿En qué caso se utiliza eso? También es para exploración de vías biliares, páncreas y cáncer de estómago o de vaso, dice. Casi los mismos procedimientos que el anterior. Un poquito más profundo nada más. Burney es un tipo de incisión del lado derecho en el ángulo oblicuo por debajo del ombligo, dice. Aquí vemos debajo mismo del ombligo, ¿sí? Al lado derecho. ¿Para qué se utiliza? Lo que ustedes tienen que saber. Comúnmente se utiliza para exploración y extirpación del apéndice, ¿sí?
para cirugías Exacto, de profe. apéndice, gente, ¿sí? Acá vemos también otros ejemplos de para qué se utiliza. Cuando hay dolor en la fosa ilíaca derecha, dice. Vamos a ver algunos otros ejemplos que se pueden utilizar, por ejemplo, en cirugía de apéndice, está en caso de colitis, diverticulitis, eso es relacionado al colon, ¿sí? En parte ginecológica se puede utilizar en caso de embarazo ectópico y en caso renal puede ser patologías renales, ¿sí? También se puede utilizar de ese lado, ¿sí? El campo es muy limitado, dice, la incisión tiene una dirección oblicua, dice, medio encurvada, ¿sí? Y dice cuántos centímetros, 5 o 6 centímetros suele medir. Y está finalmente la incisión oblicua inguinal, que se utiliza para hernia, ¿sí? Por ejemplo, esta, por ejemplo, es una incisión en la región inguinal, puede ser derecha o izquierda, ¿sí? Ambos lados puede ser. Encima mismo, por arriba de la ingle, vemos que es la incisión. Y para finalizar, les quiero mostrar una definición de lo que es la laparoscopía. Generalmente se utiliza hoy en día como procedimiento común, ¿verdad? En las cirugías, una laparoscopía es una técnica quirúrgica de inspección de la cavidad abdominal, dice, y pelvis. Aquí vemos una imagen. Es una técnica moderna para decirle adiós a los cálculos en la vesícula biliar, dice, como ejemplo nada más, pero se puede utilizar en muchas otras cosas más que les voy a mostrar a continuación. Es una técnica alternativa mínimamente invasiva, dice, a la cirugía abierta. Aquí vemos que vamos a utilizar nosotros en este caso vamos a utilizar un aparato, ¿verdad? Que es, aquí dice abierta, es mínimamente invasiva en comparación con la cirugía abierta, dice. Aquí vemos que no es necesario realizar cortes grandes como las que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se utiliza una pequeña cámara Sí, pero llamada nada pasó. laparoscopio, ¿sí? Pero, Laparoscopio se llama el elemento que se utiliza para mirar de lo que hay dentro del abdomen. Aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Cómo es la tecnología moderna hoy en día. Se realiza a través de pequeños orificios en la cavidad abdominal, dice. Una mínima incisión nada más se realiza. El paciente, dice, alrededor del ombligo generalmente es, y se introduce el endoscopio, dice. Y ofrece al monitor, ¿verdad? Una panorámica de lo que es la visión de los órganos de la cavidad abdominal, ¿sí? Y vemos la trofía. De esta forma, el laparoscopio transmite la imagen de los órganos internos al monitor, a través del cual el cirujano puede guiarse para diferentes procedimientos quirúrgicos, dice. No todos los pacientes son candidatos a cirugía por laparoscopía, ¿sí? Cada persona presenta circunstancias únicas y consideradas. Utilidades. Para finalizar, la laparoscopía se utiliza para cirugías de la vesícula biliar, por ejemplo, hay cálculos. Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo que se llama colecistectomía, un ejemplo de cálculos en la vesícula biliar. Después tenemos otro tipo de patologías como patologías del reflujo gastroesofágico, están problemas del estómago, diverticulitis, enfermedad pancreática, cirugía hepática, extirpación de vaso. También se puede utilizar en hernias inguinales, abdomen agudo, cirugías pediátricas y fetales, cirugía vascular y cirugías ginecológicas, también la laparoscopia. Depende del paciente, no siempre todo es candidato, dice, para este tipo de procedimiento quirúrgico.
pero sabemos que esto es lo moderno hoy en día. Si es que se tiene de este aparato en un hospital, es un lujo realmente, porque le deja muy poca cicatriz a nuestro paciente muchas veces. Y lo que yo suelo ver es muchas veces que se utiliza para los cálculos. Cuando los cálculos son sólidos y muy pocas cantidades, entonces con todos los estudios, el paciente muchas veces es candidato para este tipo de procedimiento. No es necesario los otros tipos de incisiones cortes, grandes que yo les cité anteriormente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de la clase?